Hoy vas a escuchar una historia diferente. Aquí lo paranormal no se oculta tras la figura de un fantasma, ni en brujas o criaturas imposibles de explicar. Hablamos de un horror más profundo y silencioso, uno capaz de infiltrarse en la realidad, alterar tus recuerdos y borrar de la existencia a las personas que te rodean sin dejar la menor huella. Yo soy Paradigmático y esto es el conteo 187. Mi abuelo murió hace 3 años. Nunca fue un hombre de hablar demasiado, de esos que podían pasar toda una comida escuchando a los demás sin decir más de 2 o 3 palabras. Si alguien le preguntaba por su juventud, siempre respondía con alguna broma o cambiaba de tema. Yo solo sabía 2 cosas sobre él: que había nacido en el sur y que cuando era joven había trabajado en la vieja cárcel de Ushuaia. Nada más. Nunca explicó qué hacía allí. Nunca contó anécdotas. Nunca habló de presos ni de fugas. Era como si hubiese borrado esa parte de su vida. Después del cierre del penal, decidió marcharse. Dejó Tierra del Fuego para siempre y empezó de nuevo en Buenos Aires. Consiguió trabajo como sereno en un depósito ferroviario. Conoció a mi abuela. Formó una familia. Tuvieron hijos. Después llegaron los nietos. Parecía un hombre común, pero había ciertas costumbres que nadie lograba entender. Dormía siempre con todas las ventanas cerradas, incluso en verano. Jamás silbaba. Y cada noche, antes de acostarse, recorría la casa comprobando que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. No una, todas. Cuando le preguntábamos por qué, respondía lo mismo. La costumbre, nada más. Pensábamos que eran manías de viejo, hasta la última semana de su vida. Estaba internado. Los médicos ya habían hablado con la familia y todos sabíamos que no le quedaba mucho tiempo. Una tarde, me pidió que esperara a que los demás salieran de la habitación. Cuando estuvimos solos, hizo un esfuerzo enorme para incorporarse. Me tomó la muñeca. Tenía la mano helada. Vos escribís historias, ¿no? Asentí. Entonces escúchame bien, porque esta no la vas a encontrar en ningún libro. Guardó silencio unos segundos. Miró la puerta para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Y recién entonces empezó. Entré a trabajar en el presidio de Ushuaia en 1944. Tenía 22 años. Era un trabajo duro, pero en aquella época conseguir un sueldo fijo no era fácil. La cárcel imponía respeto desde lejos, no por los muros. Era el lugar. El viento no dejaba de soplar nunca. El frío se metía en los huesos. Y el silencio. El silencio era peor que cualquier grito. Con el tiempo aprendí cómo funcionaba todo: los horarios, los cambios de guardia, los traslados, las inspecciones y sobre todo, el recuento nocturno. Todas las noches, sin excepción, 2 guardias recorrían cada pabellón contando uno por uno a los internos. Era un procedimiento simple. Cada preso debía estar dentro de su celda. Se observaba por la mirilla, se anotaba el número y al terminar, se comparaba con el registro del día. Nunca podía fallar, porque si un preso escapaba y nadie lo advertía hasta la mañana siguiente, la responsabilidad caía sobre toda la guardia. Por eso aprendíamos a contar casi por instinto. 1, 2, 3, 115, 116. Era un trabajo mecánico, aburrido, hasta aquella noche. Habíamos terminado el recorrido completo. Mi compañero llevaba la libreta, yo la linterna. Cuando entregamos el informe, el oficial de turno frunció el ceño. «Vuelvan a contar». Pensé que había escuchado mal. ¿Perdón? «Hay uno de más». Nos miramos. «¿Cómo que uno de más?». El oficial giró el libro de registros.
La cifra estaba escrita con tinta negra. 186 internos. Nuestro recuento marcaba 187. Volvimos a recorrer todo el penal, celda por celda. 1, 2, 3. Todo coincidía. Hasta el final. Otra vez. 187. El oficial creyó que habíamos cometido un error. Mandó salir a otra pareja de guardias, después a otra. Los 3 recuentos dieron exactamente igual. 187. Nadie entendía cómo era posible. No faltaba ninguna llave. No había puertas abiertas. No existían ingresos registrados esa noche. No podía haber un preso nuevo, pero el número seguía siendo el mismo. Recuerdo perfectamente la expresión del director cuando recibió la novedad. No parecía sorprendido. Parecía cansado, como alguien que ya había vivido aquello antes. Cerró el libro lentamente y dijo una frase que ninguno de nosotros entendió en ese momento. Anoten 186. Uno de los guardias protestó. Pero acabamos de contarlos. El director levantó la vista. ¿Quiere conservar el empleo? Nadie volvió a hablar. En el informe oficial quedó asentado que el recuento había sido correcto. 186. Pero todos los que estuvimos allí sabíamos la verdad. Habíamos contado uno más. Y esa fue la primera vez. La segunda ocurrió 2 noches después. Y para entonces ya había empezado a comprender que el verdadero problema no era que sobrara un preso. El verdadero problema era que ninguno de nosotros podía decir cuál de todos era el que no debía estar allí. Durante los días siguientes, nadie volvió a mencionar el asunto. Al menos no delante de los superiores. Pero entre los guardias era imposible hablar de otra cosa. Cada uno tenía una teoría distinta. Algunos decían que el primer recuento había estado mal hecho y que todos los demás se habían dejado influenciar. Otros aseguraban que algún preso se había cambiado de celda durante la noche para confundirnos. Ninguna explicación tenía sentido. Las puertas permanecían cerradas desde el exterior. Las llaves nunca salían del cinturón del guardia de turno. Y si un interno hubiera cambiado de celda, habría sido necesario abrir 2 puertas de hierro sin que nadie lo advirtiera. Era imposible. Sin embargo, 2 noches después volvió a suceder. Otra vez, 187. Aquella noche el director no esperó a que termináramos el informe. Simplemente tomó la libreta, tachó el número con una línea y escribió encima 186. Después arrancó la hoja original, la dobló cuidadosamente, la guardó en el bolsillo interno de su abrigo y nos miró uno por uno. Lo que acaban de contar nunca ocurrió. Nadie respondió, no porque estuviéramos de acuerdo, sino porque entendimos que él tampoco podía explicarla. A partir de ese momento empezaron a cambiar algunas rutinas. No figuraban en ningún reglamento. Eran órdenes verbales, extrañas, inexplicables. El recuento debía hacerse siempre en el mismo sentido. Nadie podía volver sobre sus pasos. Las mirillas debían abrirse solo unos segundos y bajo ninguna circunstancia un guardia podía quedarse observando demasiado tiempo el interior de una celda. Aquello me llamó la atención. Una noche reuní el valor suficiente para preguntarle al director. ¿Por qué? Me sostuvo la mirada unos segundos. Después respondió casi en un: porque si lo miras demasiado, él también te mira. Sentí un escalofrío. Quise preguntarle quién, pero ya se había alejado. Mi compañero de guardia se llamaba Esteban. Era mayor que yo. Llevaba casi 15 años trabajando en el presidio. Conocía cada rincón del edificio. Una madrugada, mientras fumábamos en el patio de servicio, le pregunté directamente: ¿esto pasó antes? Tardó bastante en contestar. Finalmente asintió.
La primera vez fue mucho antes de que vos llegaras. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que ahora. ¿Y funcionó? Negó con la cabeza. No. Entonces, ¿qué era? Apagó el cigarrillo contra la pared. Nadie lo sabe. Después me contó algo que jamás apareció en ningún informe. Según él, los recuentos imposibles siempre comenzaban de la misma manera. Primero sobraba un preso, siempre uno, durante varias noches. Después, alguien de la guardia empezaba a comportarse distinto. Dormía mal. Decía escuchar pasos detrás suyo cuando caminaba por los pasillos. Aseguraba haber visto movimiento dentro de celdas vacías. Y finalmente, desaparecía. No moría, no renunciaba. Simplemente dejaba de existir. Su nombre desaparecía de los libros. Su casillero aparecía vacío. Los guardias más nuevos juraban no haber trabajado nunca con él. Solo unos pocos lo recordaban. Me reí. Pensé que intentaba asustarme. Entonces Esteban me miró con una seriedad que nunca le había visto. ¿Vos conociste a Ramírez? Negué. Claro que no, nunca escuché ese apellido. Él respiró hondo. Yo trabajé con Ramírez durante 8 años. Éramos 3 en esta misma guardia. Una mañana no vino. Pensé que estaba enfermo. Cuando pregunté por él, todos me dijeron que acá nunca había existido ningún Ramírez. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y los registros? No había nada, ni una firma, ni un legajo, ni una fotografía, como si alguien hubiera borrado toda prueba de que estuvo acá. Quise responder, pero no encontré palabras. Los días pasaban y yo intentaba convencerme de que todo aquello eran supersticiones de un grupo de hombres aislados en el fin del mundo, hasta que llegó la noche que cambió todo. Nos tocó recorrer el pabellón más antiguo. El viento golpeaba las ventanas con tanta fuerza que parecía querer arrancarlas. Las lámparas oscilaban. El edificio entero crujía. Esteban iba anotando. Yo levantaba la mirilla de cada puerta. 1, 2, 3. Todo transcurría igual que siempre, hasta llegar a una celda cuyo número todavía recuerdo. La 42. Levanté la tapa de hierro. Vi al interno sentado sobre el catre, inmóvil, con la cabeza inclinada. Anotamos el número y seguimos caminando. Habíamos avanzado apenas 3 puertas cuando escuché una voz, muy baja, casi un guardia. Esteban seguía caminando. ¿Escuchaste eso? Negó con la cabeza. La voz volvió. Guardia. Esta vez provenía claramente de la celda 42. Regresé. Abrí otra vez la mirilla. El preso seguía exactamente en la misma posición, sin moverse, sin levantar la cabeza. Pensé que quería pedir algo. Me incliné un poco más, y entonces ocurrió. Sin mover un solo músculo del cuerpo, sin levantar la vista, aquella voz volvió a hablar. Pero ya no salió del interior de la celda. La escuché justo detrás de mi oído. No sigas contando. El aliento helado me rozó el cuello. Giré de inmediato. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Cuando volví a mirar por la mirilla, la celda 42 estaba desocupada. El catre, la manta, la pared, nada más. El preso había desaparecido en el tiempo que tardé en darme vuelta. Y sin embargo, la puerta seguía cerrada con llave, por fuera. Fue la primera vez en todos mis años de servicio que sentí un miedo verdadero. No miedo a un preso, no miedo a una fuga, sino algo para lo que nadie podía entrenarte. No tuve el valor de volver a mirar aquella senda durante el resto de la noche. Cuando terminó el turno, fui directamente a la oficina del director. Pensé que iba a acusarme de haber imaginado cosas. Ni siquiera me dejó hablar. Apoyó una taza de café sobre el escritorio y dijo: «Fue la 42, ¿verdad?» Sentí un vacío en el estómago. Asentí. Entonces abrió un cajón.
Sacó un cuaderno viejo, de tapas negras, tan gastado que parecía haber pasado por muchas manos. No tenía ningún sello oficial. Era un cuaderno personal. Lo abrió por la mitad y lo empujó hacia mí. Las hojas estaban llenas de nombres, guardias, directores, médicos. Al lado de algunos nombres había una cruz. Al lado de otros, una sola palabra: olvidado. Le pregunté qué significaba. Tardó varios segundos en responder. Todos los directores de este penal escribimos el mismo cuaderno. Nunca fue un libro oficial. Si lo hubiera sido, también habría desaparecido. ¿Desaparecido? Levantó la vista. ¿Sabes por qué corregimos los recuentos? Negué con la cabeza. Porque hace muchos años dejamos de contar presos. Ahora contamos otra cosa. No entendí. El director pasó lentamente varias páginas hasta detenerse en una anotación fechada muchos años antes de mi ingreso. Decía: primera noche, sobra 1. En la siguiente hoja, tercera noche, sigue sobrando 1. Después, séptima noche, desaparece un guardia. Y más abajo, octava noche, el recuento vuelve a coincidir. Había decenas de anotaciones iguales, siempre la misma secuencia, siempre el mismo final. Me quedé helado. ¿Qué quiere decir esto? El director respiró profundamente. No lo sabemos. Entonces, ¿qué desaparece? Me miró con una expresión que jamás olvidé: la memoria. Aquella explicación me pareció absurda hasta que empecé a comprobarla. Al día siguiente pregunté por un cocinero llamado Aguirre. Había almorzado con él apenas una semana antes. Los demás empleados aseguraron que nunca existió ningún Aguirre. Pensé que era una broma. Fui a la cocina. Había otro hombre ocupando su lugar. Su delantal tenía años de uso, como si hubiera trabajado allí desde siempre. Pregunté otra vez. Las respuestas fueron idénticas. Nunca hubo un cocinero con ese apellido. Busqué en las listas del personal. No estaba. Ni una firma, ni un recibo, ni una fotografía. Aquella noche revisé el cuaderno negro. Encontré el nombre: Pedro Aguirre. Debajo, una fecha y una sola palabra: olvidado. Comprendí que Esteban decía la verdad. Desde ese momento empecé a escribir todo. Cada conversación, cada nombre, cada rostro. Tenía miedo de despertarme una mañana y descubrir que también los había olvidado. Llevaba un pequeño cuaderno en el bolsillo del uniforme. Lo consultaba varias veces por turno. Era la única manera de saber si mi memoria seguía siendo mía. Entonces llegó la séptima noche. Nadie habló durante el recuento. Todos conocíamos el patrón. Todos esperábamos lo mismo: 187. Otra vez. Cuando terminamos, el director cerró los ojos, como si ya supiera lo que iba a ocurrir. Al día siguiente, Esteban no fue a trabajar. Pregunté por él. El oficial me respondió confundido. ¿Quién? Sentí que la sangre abandonaba mi cuerpo. Esteban, mi compañero, el hombre con el que hice guardia anoche. El oficial sonrió. Anoche trabajaste solo. Salí corriendo. Recorrí el penal entero. Pregunté en todos los pabellones. Nadie conocía a ningún Esteban. Fui hasta el vestuario. El casillero que siempre había usado estaba ocupado por escobas y baldes, como si jamás hubiera pertenecido a nadie. Volví desesperado al despacho del director. Él ya tenía el cuaderno negro abierto sobre el escritorio. Sin decir una palabra, señaló la última página. Allí, con una letra que no era la suya, había aparecido una nueva inscripción: Esteban Ferreira, olvidado. No estaba escrita la noche anterior, estoy seguro. La había leído. Esa hoja estaba en blanco. Renuncié esa misma semana.
No esperé el cierre del penal, no esperé explicaciones. Solo quería alejarme de ese lugar. El director no intentó convencerme de quedarme. Antes de irme, me entregó el cuaderno. Lléveselo. ¿Por qué yo? ¿Por qué alguien tiene que recordar a los que ya nadie recuerda? Fue la última vez que lo vi. Años después supe que había muerto. No sé qué pasó con el penal. No sé si el cuaderno siguió escribiéndose solo. Y, sinceramente, nunca quise averiguarlo. Me mudé a Buenos Aires. Conocí a tu abuela. Tuvimos una vida tranquila. Pero hubo cosas que nunca pude dejar atrás. Jamás dormí con una ventana abierta, porque algunas noches, cuando el viento entra en una habitación silenciosa, suena igual que los pasillos del presidio. Y todavía me despierto creyendo que debo hacer el recuento. 1, 2, 3, hasta 186. Nunca más, nunca vuelvo a contar el siguiente, porque no quiero saber si todavía sigue apareciendo. Mi abuelo terminó de hablar y permaneció en silencio. Pensé que deliraba por la medicación, hasta que metió la mano debajo de la almohada. Sacó un cuaderno de tapas negras, viejo, desgastado, exactamente como lo había descrito. Me pidió que lo guardara. No lo leas esta noche. Prometí hacerlo. Murió al amanecer. Durante semanas fui incapaz de abrirlo. Cuando por fin reuní el valor, encontré cientos de nombres escritos a mano, muchos tachados, otros acompañados por la palabra olvidado. Pensé que era un diario, hasta llegar a la última página. Había una inscripción reciente. La tinta todavía conservaba un leve brillo, como si hubiera tardado muy poco en secarse. Solo decía, último recuento, 186 internos. Debajo, con una letra distinta a la de mi abuelo, había aparecido una línea que estoy seguro de que nadie escribió delante de mí. 187. Desde entonces, cada aniversario de su muerte abro el cuaderno, con la esperanza de que el número haya vuelto a ser el correcto, pero nunca cambia. Sigue diciendo 187. Quizás el verdadero terror no es enfrentarse a lo desconocido, sino descubrir que aquello que viviste puede ser borrado, como si nunca hubieras existido. ¿Qué crees que era realmente el interno 187? ¿Una entidad? ¿Una anomalía? ¿O la misma prisión cobrándose un precio? Déjame tu teoría en los comentarios. Me interesa mucho leer lo que piensas. Si te apasionan estos relatos que desafían lo explicable, no olvides seguirme y compartir este video con alguien que disfrute del buen misterio. Y si tú también guardas una experiencia que nadie más creería, o si en tu familia se heredó un secreto que jamás debió salir a la luz, envíamela a paradigmáticooficial@gmail.com. Podría ser la próxima historia que contemos aquí. Yo soy Paradigmático y nos escuchamos en el próximo relato.